Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, Volares con Víctor Martino. Es un programa dedicado a la aviación no tripulada, dedicado al mundo UAS. Desde Gran Vía Radio, Volares. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buen día. Desde Barcelona, Volares, un nuevo programa dedicado al mundo UAS, dedicado al mundo del radiocontrol, dedicado a todo este apasionante mundo, un mundo que nos ata a todos, que es todo lo que es la nueva generación. Con ustedes, Víctor José Martínez y el señor Adolf Cabañes. Hola, Adolf, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Víctor. Y bien, un sábado aquí con unos nuevos temas que traemos para nuestros oyentes que creo que les entusiasmarán, que son interesantes. Sí, interesante y aparte, bueno, ya llegando a un punto, digamos, ¿no? Estamos ya en el programa, creo que 49, bueno, por ahí, ¿no? Si no nos hemos descontado, yo diría que sí, que es el programa 49, con lo cual el próximo programa haremos algo especial, no sé el qué, pero vamos a celebrar los 50 capítulos de programa. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña del programa de hoy. El programa de hoy vamos a tocar, en el bloque 1 tenemos lo que son las planificaciones en vuelo UAS. Comentamos sobre los distintos aspectos a tener en cuenta. Digamos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que debemos, ante todo, ir actualizando, pues se va actualizando absolutamente todo. Podemos ver por detrás también, mira que le está costando. Hoy tenemos un aeropuerto complicado. No quería decir nada. Pero asusta un poquito, ¿no? Sí, no quería decir nada, pero los que tengan después ocasión de vernos por las redes sociales verán que los vuelos que pasan por detrás nuestro tiene lo suyo. Es complicadito, es complicado porque está haciendo una meteorología que no es fácil. Ante todo, nada sencillo. Y bueno, en el segundo bloque tenemos aquí y tocaremos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué debemos volar sin los conocimientos? ¿Por qué no debemos volar sin los conocimientos? Y en ello lleva la importancia, y la importancia, por ejemplo, que hubo en Algeciras, ¿no? Al volar un dron, que bueno, todo lo que podía conllevar ese vuelo, ¿no? Y los riesgos que podía conllevar esos riesgos operacionales en ese tipo de vuelo. Y por eso vamos a explicar y vamos a mostrar una noticia dedicada de lo que ha pasado ahí. Y después también en el tercer bloque tendremos lo que son bueno, nos comentas tú, lo que tenemos cinco razones. Vamos a ver 5 puntos importantes que hemos de tener en cuenta cuando vamos a trabajar con drones, y los vamos a desarrollar y ver. Vamos a hacer una operación, voy a hacer un trabajo con drones. ¿Cuáles son, ¿no? 5 cosas fundamentales antes de emprender el trabajo? Eso es importante, eso es importante a tener en cuenta. Los puntos importantes a tener en cuenta para estos casos. Y bueno, como todo, vamos a repasar un poquito. Ya llevamos varios programas que sé que hay gente que nos está empezando a escuchar en estos momentos, y que bueno, uno de los puntos a tener en cuenta, ¿qué debemos hacer? Vamos a este punto lo vamos repasando poco a poco, pero ¿qué debemos hacer cuando de alguna manera nos regalan o tenemos intenciones de comprar una aeronave? Esto, si bien en varios programas anteriores lo repasábamos más periódicamente, pero como nos hemos vuelto a encontrar con la misma situación, inclusive estamos viendo actividades, bueno, que justamente, ¿no? Que la gente se sigue vendiendo todavía aeronaves que a nuestro parecer, una perspectiva, pero uno de los puntos a tener en cuenta que tendríamos que tener muy en cuenta es, antes de comprar una aeronave, tenemos que informarnos. ¿Y dónde? Sí. ¿Dónde nos tenemos que informar, Adolfo? Pues lo que decimos, nos hemos de informar en un operador o en un organismo que tenga, por ejemplo, como AESA, que tenga solvencia. Sí, o una escuela, ¿no? Una escuela que esté preparada para poder dar este tipo de información. AESA, evidentemente, ¿no? En su página web que ponemos ahí, AESA, drones, tenemos todo. Incluso tienen, ¿no?, unas pequeñas reseñas de preguntas y respuestas ya confeccionadas, ¿no?, que podemos ver que son muy
muy clarificadoras. Sí, no, aparte hay guías, ya Sí, en no, otro momento lo tiene un vamos a mostrar. material. Tenemos. Entonces, señor oyente, ¿qué tiene que hacer si tiene intenciones de comprarse una aeronave? Ante todo, informarse. Tenemos la página oficial de AESA. AESA en ese caso es el ente donde nos podemos informar y saber ante todo. Una de las cosas que tenemos que tener, aparte me estoy encontrando con tantas situaciones en el tema de formación, ¿no? Otra cosa que vamos a tocar y vamos a hacer reseña porque sí nos hemos encontrado con esta situación y sin ir muy lejos, hace muy poco tiempo, una de las cosas que me he encontrado, tener cuidado con los cursos y las formaciones que se están vendiendo. De alguna manera, a certificado por Aviación General están los que están propuestos por Aviación General. Eso lo vamos a encontrar en la página de AESA o en la página de alguna escuela que trabaje con seriedad. Sí. Después hay otros tipos de formación. Están vendiendo formación. Yo lo último que me he enterado, formación fitosanitaria de piloto aeronáutico con dron. Y que en realidad, vamos a hacer una reseña para este caso, para la gente que se quiera meter en el mundo aeronáutico fitosanitario. ¿Qué debemos tener? Como mínimo, el primer requisito tenemos que ser piloto. Tenemos que ser piloto, tener experiencia para poder llevar esa aeronave. Y segundo requisito importantísimo a tener en cuenta, tenemos que tener la formación fitosanitaria avanzada para poder manipular este tipo de producto. Más a más se está esperando una formación específica como el antiguo piloto aplicador, la formación de piloto aplicador, que están dando por ahí, están dando formación de este tipo como piloto aplicador o piloto de helicóptero aplicador, pero es que no lo son pilotos de dron. Ahí genera la confusión. Tener mucho cuidado. La único requisito que hay en este momento, estamos esperando una formación específica para que sea piloto aplicador aeronáutico de productos químicos. Pero bueno, como tenemos de productos químicos, habrá otro tipo de piloto que podrá llevar carga, otro que podrá soltar algún producto, en el caso o de aplicador, por ejemplo, la gente que se dedica al mundo de la pesca, otro, pero son especializaciones que no es nada certificado por Aviación General. Ojo, que no vendan piloto aplicador como un producto, sino que no existe todavía esa categoría. Le digo porque estamos a 11 del 4 del 2023, sí. Disculpa, a 11. Esto fue el día 11, el día 11, pero el día 11, repito, el día 11 del 4 fue cuando me pasó eso la noticia esta, sí. Y bueno, un punto que fue un martes, creo, y ese es un punto a tener en cuenta. Porque había una especie de confusión, ¿no? Que lo venden. Y después, por otro lado, se está minimizando la responsabilidad de la formación como piloto, a tal punto que he llegado a escuchar alumnos que dicen, no, pero al final uno se convierte en piloto con las horas de vuelo y con la experiencia. A ver. Error, ¿no? Error. No. Se necesita tener un nivel mínimo aceptable para poder realizar, depende qué maniobra aeronáutica. Sí. Por lo cual eso es sumamente importante. No es que va a aprender usted a volar, no es que usted va a aprender a volar poco a poco a posterior. No se equivoque. Usted necesita tener un nivel mínimo para poder empezar a volar. Que ahí donde viene, que también mucha gente pregunta, el tema de principalmente todo lo que es el tema, pero nos prometen bolsa de trabajo y salidas laborales y cosas. Ojo, mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay un punto a tener en cuenta aquí. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, Adolf, es que para que alguien te pueda dar trabajo, tenés que demostrar tu capacidad como profesional. Necesitas una experiencia como en todo y la experiencia se adquiere pues poco a poco trabajando. O sea, no la adquieres ya, ¿no? Por arte de magia. No, y aparte otra de las cosas, eso en cualquier actividad, en cualquier trabajo pasa. Entonces, ojo, no confundirse. Principalmente aquí, porque me han llegado a mis oídos muchísimos casos de este tipo y siempre lo dejo claro. Si bien esas escuelas donde te exigen que puedas demostrar tu actitud, donde tengas que ir a volar, evidentemente está como estas otras escuelas que en un mismo día les enseñan a volar.
es Bueno, que no se puede aprender. no, es como todo, ¿no? Habrá escuelas que lo están haciendo bien y muy bien y otras pues que no lo harán tan bien, ¿no? No vamos a decir mal, pero no lo harán tan Sí, bien. pero quiero dejar claro para Pero- los oyentes, Pero después, claro, el alumno, ese piloto, futuro piloto, genera claro, una confusión que sea... no tendrá la habilidad, no tendrá los conocimientos, no tendrá la respuesta que se requiere delante de ciertas Mira, tan situaciones. fácil que los procedimientos operacionales, como mínimo, leerlo con frente a los alumnos, nos lleva más de 1 hora y algo, desglosarlo y leer punto por punto lo que son los conocimientos operacionales. Solo hay 1 hora y después aparte hay que desarrollarlo. Nosotros tenemos en algunos vídeos de algunos programas anteriores, los que lo Y quieran ver. ponerlos en práctica. Hace 2 programas o 3 también hablábamos de esto con unos vídeos, ¿no? Que es muy Que ilustrativo. lo hemos Sí. hecho de forma ilustrativa para que lo puedan ver. Y eso no tiene nada que ver porque minimizan esta fase cuando es la fase más importante. ¿Por qué? Porque en la fase inicial, cuando estás aprendiendo, se está aprendiendo por primera vez, es donde se tiene que coger los conceptos de una forma con un criterio correcto. ¿Por qué? Porque es como coger los sticks. Digamos, cuando uno coge los sticks, normalmente mucha gente lo coge con los 2 dedos, pero claro, de esa manera, normalmente los que corren con dron, la gente que corre con dron los coge con 2 dedos. Ves que agarran los sticks con 2 dedos, pero es que si necesitas usar el resto de la mano, hay muchas teclas a veces en un mando y tenés que estar operativo y aparte perdés la sensibilidad del soporte del mando. Aparte, entonces, como es un montón desde las posturas y un montón de situaciones, porque piensa que ese piloto va a estar volando durante X cantidad de horas y tiene que estar, de alguna manera, va aterrizando, va despegando, pero tiene que estar muy, muy atento, tiene que estar preparado. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que minimizan la aptitud del piloto para dar este otro tipo de formaciones. Eso me he enterado. Y señores, no se dejen confundir, ¿ok? La formación, y aparte otra de las cosas, las personas que estén diciendo, no, pero es que la formación es sencilla, que es fácil, no, porque no es solamente el momento del vuelo, es todo lo que conlleva el procedimiento. Y esto solo se obtiene en la práctica, practicando, generando operaciones específicas sobre esa actividad, pero de una forma correcta. Hay muchas escuelas que lo están haciendo muy bien y aconsejamos que evidentemente se informen y si tienen alguna duda, ponerse en contacto con AESA, consultarlo con ellos. También otra de las cosas que deben tener en cuenta, que también en caso de una posible propuesta que puedan tener, porque ¿qué pasa? Surge muchas veces la presión, ¿no? La presión por las operaciones. Una cosa de las operaciones a tener en cuenta. Este es otro punto, mira, ahora estaba otro pensando, punto. sí. Sí, y esto pues, ha pasado hace El poco. tema presión ya nos ha pasado también, ¿no? A nosotros y a mucha gente, ¿no? Claro, hay que dejar claro una cosa. Por mucha presión que tenga por parte de la persona que te contrata, no en ningún caso eso le da lugar a saltar ningún protocolo aeronáutico para realizar esa operativa. No hacer irregularidades que pueden conllevar, ya no digo multa o no multa, que tal vez es lo de menos, pero que no conlleve... Bueno, de menos no, porque puede llegar, según lo que tenemos aquí propuesto, las sanciones actualmente son muy elevadas. Son muy elevadas. Pero no, pero en el sentido que dices, a veces la gente con la multa que es coercitiva se tira para atrás. Dios, bueno, no es la multa, que sí puede serlo, sino es el hecho que estás poniendo en riesgo... No, el riesgo de la operación. De las personas, de la operación, de muchos aspectos. Exacto, por eso alguna de las cosas que hay que tener en cuenta es eso. Igualmente por mucha presión que tenga. Y también otra cosa, cada entidad en este momento, no sé cuando se publique el borrador, y poco a poco se irá flexibilizando. Pero en este momento hablamos que para poder volar, depende en qué zona de Barcelona, hay que planificarlo como mínimo un mes antes. Es que pues se habla de 20, 25 días. Claro, hasta ahora decíamos, no, 15 días, no, un poquito más. ¿Para qué? Entonces nos hemos encontrado lo que dices, ¿no? Operaciones que con 15 días, 20, no llegas. No llegas. Y aparte la preparación de toda esa documentación, que también es un punto adicional a tener en cuenta. Entonces, seamos conscientes que estamos en una fase inicial muy bonita. En este momento estamos hablando tanto de los pilotos profesionales como de los pilotos lúdicos. Y otra de las cosas, yo por ejemplo, me ha llamado un alumno hace un par de días y me dice, quiero renovar creo que venció mi titulación
y la quiero renovar. ¿Cómo debo hacer? Yo pensaba entre mí, digo, si la mayoría de títulos son todos ya hasta el 2025, primero que nosotros no renovamos nada. Lo tiene que renovar frente a ESA, primero y principal, a ESA, en el momento del lugar que se renueva inicialmente, y a ESA puede que le soliciten, según el nuevo borrador, o hacer el cambio a titulación europea, que era hace un tiempo. Pero igualmente más a más puede que le exijan también prácticas de vuelo, que tendrán que hacerlas en lugares autorizados o en lugares apropiados para ello. Como el caso de Girodrone, que es una empresa autorizada para poder hacer esa prueba. Pero una de las cosas a tener en cuenta, y le pregunto, pero dígame su nombre, bueno, me identifico. Y yo cuando me dijo el nombre, me sonaba, pero usted lo he formado en el 2017, creo, 2018. Digo, no ha hecho la conversión del título. Otra cosa es que se ha dado la situación, un año de próloga para hacer la conversión de la titulación. Significa que el año 2017, cuando él hizo la titulación, a fecha de hoy, 2023, no miró más nada. Por lo cual la condición de piloto, cero. Digamos, que ya partiendo de la base, ¿qué es lo que mantiene a un piloto siendo piloto? Es su actitud como piloto. Uno de los requisitos que tienes que hacer es volar periódicamente, sí. Simular escenarios operacionales de forma permanente para mantener su actitud como piloto, porque si no, no se olvida, pero se pierde y se le queda desactualizado. Y yo le dije, no, señor, disculpe, le digo, pero primero, por lo menos en el año que hubo la transición hubiera visto alguno de los tantos emails que enviamos y que en todos poníamos que, bueno, que dentro de tanto tiempo había un plazo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro, digo, igualmente, aunque hubiera hecho la conversión, posiblemente habiendo pasado tanto tiempo, lo justo sería que a lo mejor volvamos a hacer un rever. No, pero yo sé volar, sí, pero ¿cuándo voló ¿Cuándo voló por última vez? Hacer unas prácticas para decir, bueno. No, cuando saqué la titulación y después, bueno, por las cosas de la vida no he vuelto a volar. No ha vuelto. Pero no ha vuelto a volar, le digo, pero disculpe, pero si usted no está enseñando, posiblemente empecemos prácticamente de cero. Digamos. Así que bueno, nada, lo hemos propuesto, digo, pásese y evidentemente intentaremos colaborar con él. Pero la idea es la siguiente: si te vas a dedicar al mundo de la aeronáutica no tripulada, tenés que dedicarte. Es dedicarte, no es que me lo saco y un papel más que lo tengo ahí guardado, que es lo que entregaban antes, ¿no? Papelitos diciendo que eres tal cosa, no sirve de y nada. que un día que lo necesito lo tengo, pero claro, ese día es lo que dices, ¿no? No he volado más, con lo cual. Incluso para la gente que se va a dedicar de forma lúdica, también aconsejamos que mantenga su actitud como piloto. Es importante mantener la actitud como piloto. Por eso lo que le estaba comentando, es muy importante tener en cuenta estos puntos. Y si se está formando o ya tiene por favor revisar. Si usted ya es piloto y dice, no, ya soy piloto, revisar haber hecho la conversión, y ahora en el 2025 viene otro cambio también para los que están de forma profesional. Por favor, mirarlo y si no, ponerse en contacto. Verificar en la página de AESA, de Aviación General, está toda la información ahí. Sí, constantemente están actualizando y poniendo la información al día, que es muy fácil acceder. Sí, sencillo, y lo podemos ver y que bueno, ahí de alguna manera está todo, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es la planificación. Entonces, supongamos, ahora vamos a planificar, ya llegando al punto 1, vamos a planificar un vuelo. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, mira, creo que hemos traído aquí, lo vamos a poner, tenemos aquí un apartado donde tenemos en AESA, vamos a ponerlo aquí. Bien, hay una página en Enaire que se llama Enaire Planea. En Google lo buscamos Enaire Drones, ¿no? Ya sale directamente la primera, sí. ¿Qué es lo primero que nos sale? Nos sale cuando vamos a realizar un vuelo, primero, si no lo sabemos, nos da un link a la nueva normativa, que tenemos una opción. Tenemos después el mapa recreativo y el mapa profesional. Tenemos los tres. A ver si esperemos que funcione, que vaya bien, porque estamos aquí a través del servidor de la radio, pero vamos a suponer que vamos a volar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a volar como mapa recreativo. La persona que se ha sacado la 1 a 3 y el A2, un vuelo recreativo. Vuelo recreativo, ¿no? Entonces vamos a picar en el vuelo recreativo y se nos abre un mapa.
Este mapa que se nos abre, los que nos estén escuchando por la radio pueden conectarse a través de Gran Vía Radio FM, que ahí lo pueden ver tanto en YouTube, en Facebook Live, ahí estamos saliendo también, pero que pueden ver el vídeo después. Y en el mapa recreativo, nosotros empezamos a extenderlo, ¿no? Y nos empezamos a acercar. Cuando nos vamos acercando, empezamos a ver puntos, digo, porque mucha gente tiene la 1 a 3 y la 2 y no sabe identificar, aunque se lo ponen en la formación y todo lo demás, pero puntos a tener en cuenta. En este momento, puede que cambie en algún momento esta situación. Por el momento no ha cambiado. Entonces, ¿dónde vamos a volar? Si nos situamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Mataró, porque lo tenemos aquí y lo podemos ver y nos acercamos hasta el punto, ven el mouse, lo que estén viendo a través de las redes sociales, vemos que tenemos un aro. Pero si nos alejamos todavía más y nos vamos a una zona donde no hay nada marcado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, Arenys de Mar, o La Victoria, sí, Arenys de Mar. En Arenys de Mar no hay nada marcado. Evidentemente nos salimos de la zona poblada. Nos vamos a una zona que no esté poblada y picamos en cualquier zona. Entonces, lo primero que nos sale acá nos dice que en este momento que no hay información, que podemos volar dentro de los criterios que nos hemos formado en ese momento. Por lo cual aquí, entre comillas, no habría problema. Evidentemente no siguiendo las instrucciones. Pero si estamos en casco urbano, tener en cuenta esa situación. Tenemos un mapa que nos explica, nos acota, nos dice de una forma muy clara, muy contundente dónde y cómo podemos volar. Por eso no tenemos excusa, no, pero yo no sabía cómo lo debíamos hacer. Me voy a acercar un monitor que tengo aquí. Pues los da y bueno, de alguna manera. Entonces, pero si ya nos vamos a un mapa, por ejemplo, donde ya sí tenemos, en este momento vamos a buscar otro mapa que nos pueda, a ver si nos deja el mouse aquí. Vamos a ver, un segundo. A ver, aquí mismo, mira. Vamos a desplazar el mapa y nos metemos más sobre Mataró, donde tenemos un primer círculo de aproximación. Y dice, en el primer círculo nos dice, alerta, se encuentra en áreas de seguridad del helipuerto del nuevo hospital de Mataró. Estamos en el helipuerto de Mataró. Por lo cual, tener en cuenta, si usted se va a dedicar al mundo lúdico, no podemos volar, no permitido el vuelo. Hablamos del recreativo. No podemos volar, no permitido el vuelo de drones, excepto en coordinación con el aeródromo, digamos que, y nos pone un teléfono, nos pone un correo donde podríamos comunicarnos y así. Bueno, le dejaría, evidentemente, para vuelos recreativos es bastante más difícil que se lo autoricen, pero no es imposible tampoco, digamos, si se justifica realmente. No, entonces deberíamos comunicarnos, ¿no?, con el aeropuerto, con la persona que está responsable. Bueno, sí, hay un formulario que hay que rellenar y hay que enviar y depende cómo se lo pueden autorizar. Pero de principio no podemos volar, no nos confundamos, de principio no podemos volar. En cambio, si ya nos vamos a zonas más conflictivas... Y por ejemplo, yo que soy esta persona que quiero hacer un vuelo recreativo, digo, hombre, Víctor, pero es que lo voy a volar a 5 metros, no me voy ahí arriba, a 5 metros. No. Toda aeronave que despega por su propio pie pertenece a Aviación General, a ESA o EASA. Digamos, a partir que despega por su propio pie y está en espacio abierto, pertenece a ESA. Da igual como si lo levantamos 20 centímetros. Digamos, el criterio es igual para todos. Lo que pasa que también les digo, en un nuevo, cuando salga el borrador, van a hacer cambios en ese aspecto. Pero por el momento, no. Digamos, estamos todos dentro del mismo concepto. Muy bien. Y en el concepto, suponiendo que nos vamos acercando a Barcelona, como los que están viendo aquí, y también vemos unos pequeños círculos, ¿no? En Ripollet, por ejemplo, estamos viendo aquí unos pequeños círculos y picamos sobre él. Y este círculo, ¿qué significa? Que es una infraestructura para uso de RPA, como los que nos están viendo ahí. Ahí, entre comillas, si somos socios de ese club, del campo de radiocontrol y todo lo demás, adaptándonos a lo que es el aeromodelismo, podríamos volar. De alguna manera podríamos volar, pero adaptándonos a ese club. Porque son espacios que ya están habilitados para el vuelo. Para esa actividad. Y después, bueno, también dejan claro aquí que en esa zona, si nos saldríamos de ahí,
que estamos en espacio aéreo de Sabadell, el aeropuerto de Sabadell, que es Ferromat, creo. Sí. Y después también tenemos lo que es, tenemos también una serie de cantidad de restricciones. ¿Qué pasa? Con que cumplamos una restricción no basta. Dejamos claro eso. Para poder volar necesitamos cumplir con todas las restricciones que dicen ahí. Más a más, eso no excluye. Entonces, y cuando si nos dedicamos al mundo lúdico, ante todo, vamos a achicar el plano para que podamos ver el mapa a nivel nacional y podemos ver todas las zonas que están marcadas. Inclusive cada una con su propia restricción. Tenemos parques naturales. Vamos a picar, por ejemplo, en esta. Y en esta dice que es como un cuadrado, que ahora el cuadrado se ha cambiado. Tiene una forma poligonal. Se encuentra en zona de restricción de vuelo fotográfico. ¿Qué significa? Que aquí fotos no se pueden hacer. Esto seguramente debe ser el Parque Natural del Montseny, sí, creo. Dice La Garriga, Hojadó, bueno, y pone solicitar coordinación, técnica para cada trabajo fotográfico. Bueno, se puede hacer, pero hay que coordinarlo. Entonces, cuando dice se puede volar, no, y cuando la gente también a veces se conecta y ve esta situación y se asusta, dice, hostia, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Qué edificio, Barcelona mismo. Barcelona prácticamente imposible por el momento, hasta que no haya el cambio de ley que generen una cota, liberen una pequeña espacio cuota de altura mínima para que podamos actuar, porque evidentemente es imposible la coordinación en este momento. No es imposible, casi imposible. No, pero por ejemplo, uno de los últimos trabajos que hemos realizado allá, se tuvieron que pedir, ¿cuánto eran? Bueno, sí, en este caso 12, 15 días, sí, 15 solicitudes y sí. Claro. Bueno, tiene su Entonces tiene su importante, pero bueno, poco a poco, porque aparte otra de las cosas, otro de los puntos a tener en cuenta, que a medida que se vaya de alguna manera, que se vaya garantizando la seguridad aérea, que se pueda garantizar todos los procedimientos aéreos, es un punto muy importante a tener en cuenta. No, yo creo que con el tiempo estos procesos se irán simplificando, ¿no? Y unificando también, ¿no? En vez de enviar 15 de 18 solicitudes, ¿no?, a diferentes organismos, un heliopuerto, el otro, pues dices, no, yo lo envío a una plataforma, pongo ahí todo y esa plataforma ya envía a los correspondientes organismos. Pero bueno, todo esto es un futuro que vendrá. Sí, llegaremos a esa situación. Falta tiempo, pero llegaremos a esa ahora situación. Por ahora pues no tenemos este marco, ¿no? Y entonces tenemos ahora es bastante. Pero bueno, es como todo, ¿no? Al final tiene un proceso y ese proceso al final irá garantizando esta situación. Entonces, si usted se dedica al tema lúdico, tenemos en aire drones. Recreativo hemos visto, ¿no? Sí, hemos visto el mundo recreativo en este momento. Y otro punto a tener en cuenta, a ver si lo podemos ver. Un punto a tener en cuenta es en el caso de que en vez de que sea recreativo, supongamos que el vuelo lo vamos a realizar profesional. Ya cambia la situación. Vamos a mirar a ver si podemos verlo. Un segundo, vamos a cambiar aquí, que lo podamos ver. Y vamos a ver el mapa profesional. En el mapa profesional cambia la situación. Ya verán que se entiende que son escenarios, es otro tipo de escenario, y donde la restricción ya va cambiando, ya no tenemos la misma restricción, ya lo que no es coordinar es mucho más aceptable. A ver, las zonas no cambian porque son las mismas, ¿no? Lo que pasa que las de influencia, ¿no? Ya sea CTR, aeropuertos, heliopuertos, el concepto, parques naturales. Sí, el concepto no cambia, lo único que cambia es que al ser una zona operativa, bueno, si uno se ajusta a esas operaciones. Que tienes una información mucho más detallada que te permitirá realizar la operación. Bueno, no solo de realizar la operación, sino que es más factible porque se entiende que te ajusta a unos escenarios operacionales estándar, tanto visual como no visual, que el 1 es visual y el 2 no es visual. Y eso hace que puedas permitir. Bueno, esto para desarrollarlo ya daría para otro futuro programa. Pero bueno, es un punto principalmente a tener en cuenta, un punto a tener en cuenta. Y recordar que frente a cualquier duda, ponerse en contacto, consultar la página de AESA,
en este caso, o en aire, y por otro lado también en escuela Sí. que realmente le puedan informar con seguridad y con garantías, y a donde usted no sea un producto, donde usted sea lo traten como persona y no como un número o un producto, ¿no? Y eso lleva que justamente ese tipo de entidad y ese tipo de escuela no es justamente que se lo van a facilitar todo y se lo van a hacer de una forma sencilla. No, Simplemente, pero con este desarrollo, por ejemplo, que hemos visto ahora muy concreto, pues vemos, ¿no?, que tenemos una serie de herramientas a nuestro alcance para tener información, para poder desarrollar los trabajos, y si es mundo recreativo, pues para hacerlo correctamente. Con lo cual, a ver, no hay excusa, ¿no? De decir, no, es que no sé, no hay porque excusa, no. el profesional, ese seguro que no tiene excusa, ¿vale? No, Porque no, no, no. se ha No, hecho ahí no podemos, pero el igualmente, recreativo, pero dices, hombre, hoy en día con que nos no, están machacando mucho, pues sí, deberías bueno, saberlo. normalmente están con miedo. Están Sí, con no, ese eso sí. miedo de qué hago y cómo lo hago Sí, sí, sí. y voy a poder volar y quitar. El primer punto creo que habría que matizar aquí, la venta de este tipo de aeronave tendría que estar condicionada es una opinión personal, ¿eh? Tendría que estar condicionada a la titulación. Es decir, usted quiere volar un dron, perfecto, ningún problema. Tiene la titulación, está formado, tiene los conocimientos. Eso es un tema de conciencia del que se dedica a comercializar el producto. Simplemente se limitan a poner una etiqueta, Sí, delegar toda la pero responsabilidad en la persona que compra la aeronave. claro, yo lo entiendo, pero también veo, ¿no?, por otro sitio, ¿no? Y si hacemos una similitud, claro, si tú y yo vamos a comprar un coche, o cualquier persona que nos escucha, no te piden nada, tú compras el coche. Sí, pero no. Entonces, tengas carnet, no tengas carnet, tengas seguro, no tengas seguro, es responsabilidad tuya, ¿no? Sí, no, Mm, estoy de y, acuerdo, pero y hoy en día encontramos mucha gente que va en coche que no tiene el carnet ni se lo ha sacado. Entonces dices, claro, ¿es un peligro en la carretera? Sí, es un peligro, ¿no? lo que pasa es que hay una realidad, Adolf, y uno de los puntos a tener en cuenta aquí como punto de realidad es que nos ponen en peligro a todos, porque un simple aeronave, vamos a Sí, poner un sí. ejemplo, un mini de estos de DJI, un Mini 2. Imagínate tú que se cruce una carretera, que viene un motorista. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hablamos de drones, voy a decir, no, pero Sí. 250 gramos, sí, pero 250 gramos, que impacte Un impacto, un impacto de una motocicleta que puede venir a 120 kilómetros por hora, un coche en la autopista, o una un coche carretera. sobre un parabrisas y que pueda generar bueno, detrás de eso puede generar otro tipo de incidente todavía mucho peor. Ni No, hablar, totalmente de acuerdo. ni hablar la distracción que genera. Porque si vos vas, yo he visto vídeos que a veces publican y en vídeos que publican donde vos ves que el dron va siguiendo al coche, que no está coordinado, por una cosa que tengamos una actividad coordinada, que haya todo un trabajo detrás, pero gente, y se puede generar una distracción. Otra es un punto muy importante. Una de las cosas que a mí me llama la atención, por eso hay que tener mucho cuidado con los vuelos, por el tema de cerca de carreteras y todo lo demás, Sí. porque genera distracción, puede generar distracción principalmente más en la fase nocturna, más que en la diurna, que hoy por hoy, bueno, ya con la nueva ley se puede volar también de carácter nocturno, depende para qué actividad. Pero un punto importante, la importancia, si usted se va a comprar una aeronave, por eso hoy hemos hecho un programa más bien educativo, bueno, son todos Sí, sí, educativos, sí. pero muchos en el noticiero, Didáctico. pero este más didáctico, explicando e intentando ante todo que se puede hacer, se puede volar, las tomas evidentemente que se puede hacer con una aeronave, con una pequeña aeronave, hoy en día son de carácter increíble, ¿no? Inimaginable para estos casos las imágenes y que es realmente lo que te llevas, ¿no? Pero hay que hacerlo con garantías y con seguridad. Eso ante todo. Y a tener en cuenta ese detalle. Así que bueno, Adolf, si te parece bien, vamos a unas cuñitas Y seguimos, ¿no? y seguimos con más Volares. Perfecto. Volares, un programa de radio dedicado al mundo WAAS, dedicado al mundo del radiocontrol, desde Barcelona al mundo. Y los que quieran ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo lo deben hacer? Volares pueden hacer a radio@volares.es o también lo pueden hacer también tenemos un teléfono que, bueno, también a través de la radio, granviaradiofm.es, ahí desde el programa Volares
podrán llegar y podrán ponerse en contacto para todo lo que necesiten. Y otro punto también que vamos a recalcar, estamos saliendo en Barcelona, en el 95.8, en Sevilla, en el 100.1, en Madrid, que ahora vamos a salir próximamente en TDT, y en Valencia. Y Valencia, en Valencia, que también no salimos. tengo aquí la frecuencia a mano, pero sé que estamos saliendo. Gran Vía Radio FM está saliendo en Valencia también. Valencia era 96.7. 96.7, desde Valencia. Así que bueno, vamos a unas coñitas y continuamos. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, Volares con Víctor Martino. Es un programa dedicado a la aviación no tripulada, dedicado al mundo UAS. Desde Gran Vía Radio, Volares. ¿Tienes un problema legal y necesitas un perito judicial? No busques más. Desde Peritos Lara te podemos dar el soporte para acometer cualquier tipo de trabajo. Peritos Lara es un gabinete técnico pericial especializado en la elaboración de informes periciales que cuenta con profesionales cualificados y con la experiencia necesaria. Nuestra pasión por el servicio pericial nos ha consolidado. Contacta con nosotros al teléfono gratuito 900-877-730. Pon Peritos Lara a tu servicio. Empieza bien tu día, escuchando Ponte al Día. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, en Gran Vía Radio. Espacio dirigido y presentado por Jordi Paniello. Información y formación para ti. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del círculofinanciero.es. Esto es lo que pasa en Besos de Colores Magazine. Señor Rajoy, ¿es capaz usted de dar la noticia de Javier Puche? Pues mire usted, detienen a un hombre 5 veces en solo 3 días por su parecido con un preso fugado de la cárcel. Y esto es Zun Xianxian, desertor de Corea del Norte que escapó el pasado mes de octubre de la Delantero cárcel. centro de China, creo que es. No lo sé. Sí, eso lo digo yo. Usted de fútbol, lo justito, el Madrid, ya lo sé. Como usted de dirigir un programa. Fue el pasado mes de octubre. De lunes a jueves, de 11 a 1 del mediodía. Y sábados, de 11 a 3 de la tarde. Besos de Colores Magazine. Dirigido y presentado por Marcos Trabal. En Gran Vía Radio. Bueno, continuando con Volares, aquí, ahora vamos a un tema, vamos a ir a un tema que es el bloque de... Hay 5 puntos a tener en cuenta, Dol, ¿no? Los 5 puntos importantes para tener en cuenta para poder trabajar con una aeronave. Vamos a tratar 5 puntos importantes a tener en cuenta cuando vamos a realizar un trabajo con drones. Entonces, lo más importante es la planificación previa. Y el primer punto dentro de la planificación pues, es el que acabamos de hablar hace poco, ¿no? El plano, el mapa ese que veíamos de zonas de donde podemos volar, donde está permitido y donde no, ¿no? Y si debemos de pedir permisos, alguna autoridad, algún organismo privado. Es todo lo que hemos estado hablando. Es todo lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Entonces, esto es lo primero y fundamental. A continuación, hay un segundo aspecto también muy importante, ¿no? Es decir, consultar la meteorología. A ver, ¿qué nos hará? Viento, precipitaciones. Podemos conocer pues, la zona donde vivimos, trabajamos, pues es la climatología habitual. Pero si nos desplazamos a otras zonas, pues podemos tener vientos que no conocemos, podemos tener cambios de tiempo, ¿no? Ahora hace sol, ahora nubes, ahora me llueve. Bueno, pues si las condiciones no son recomendables a la hora de volar, pues no volamos. No, pero es un punto a tener en cuenta, porque también a veces surgen, aparte de que cada vez que vamos a hacer un vuelo tenemos que hacer un checklist,
tanto al acabar el vuelo como al Como al comenzar el vuelo, inicio, sí. Pero otro punto también que a veces uno, de principio, a veces, que no esté lloviendo no significa que podamos volar. Hay un montón de condicionantes más a tener en cuenta. Sí. Entre ellos, el tema del viento. El tema Es un viento punto es importante. el importante, es uno muy importante. Y otro que no se ve tanto, pero que es el índice KP, el índice de radiación. El índice de radiación que podamos tener, que eso puede llevar a la pérdida de los GPS. Puede afectar, sí. Puede afectar y hace que ese vuelo se pueda descontrolar, y eso es importante verificar. Muy bien. Indistintamente a que si, bueno, lo vemos el día, a veces vemos ese día que está nublado, ese día parece que está feo, pero son nubes donde son, bueno, de alguna manera son nubes que ni trae agua ni nada, está nublado y un día espectacular para ver. Vemos que el tipo de nubosidad permita, diferente cuando vemos que se aproxima un cumulonimbus o esas nubes. Sí, entonces ya vamos con precaución. Que ya tenemos que mirar muy bien la climatología y ver qué tiempo tenemos, si permite o no, pero bueno, en base a eso tener en cuenta, ¿no? Saber que existen, que hay en el mercado aplicaciones, desde la EMET, que es, y otras, que lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Y después, bueno, pues cuando llegamos al sitio, pues ya vemos, ¿no? Pero lo importante, sí, siempre ir a alguna aplicación que sea trascendente, evidentemente, una aplicación que sea, por ejemplo, como la de MED, o aplicaciones que realmente podamos, sea de confianza y confiable. Digo, porque hay muchas aplicaciones por ahí. No, evidentemente estamos hablando de aplicaciones que nos den a nosotros unas ciertas garantías. Y otra cosa, ya que hoy estamos haciendo un programa muy educativo, a tener en cuenta, siempre verificar los vientos por capa de altura. No es lo mismo nivel de suelo que a 10 metros, que a 20, que a 50 o a 100 metros, depende de dónde vayamos a volar. Mira, ahora que dices eso es importante, por ejemplo, ¿no? De llevar dentro de nuestro equipo de campo pues un pequeño medidor de viento. Para lo que es por nivel ejemplo, de tierra, para mí, mira, lo de la cinta en el mando. O una cinta. Esto me lo había enseñado hace muchos años un compañero que se llama Uli, y me dijo, yo pongo alemán él, y me dice, yo pongo la cinta en el dron y en el mando, normalmente los mandos tienen un soporte, y pone una cinta, y ese ya a golpe de vista lo tiene ahí. Te deja ver la dirección del viento, porque evidentemente vos estás sobre él, ves si la cinta hacia dónde va, hacia dónde. Y eso a nivel de suelo, pero claro, no podemos eso verificarlo, que a veces, depende de dónde vayan a volar, puede haber una manga a 3, 4, 5 metros de altura, y la manga facilita muchísimo a golpe de vista. La manga nos orienta muy bien, ¿no? Muy bien, sí, dirección y la intensidad del viento. Se da normalmente en campo de radiocontrol. Sí, o sea que si vamos a hacer un trabajo no tendremos una manga de viento, pero bueno, podemos con un pequeño medidor de aire pues ver. Facilitar esa situación, sí. Seguimos. Otro aspecto, la planificación previa aún estamos. Estudiar la orografía de la zona de trabajo. ¿Cómo es el terreno? Si hay árboles, no hay árboles. Es importante, ¿no? La velocidad que le daremos al dron para realizar el trabajo. Bueno, eso lo pone en muchos manuales operacionales, deja claro que tenemos que tener mucho cuidado con las velocidades, ajustar las velocidades, claro, tanto verticales, desniveles horizontales. del terreno. Bueno, todo esto es muy importante, ¿no? O sea que y nos va a determinar el plan de vuelo que vamos a realizar en ese trabajo. Aquí hay un punto que puedo acotarte y que te digo que es un punto que está muy bien. Uno de los puntos, por ejemplo, tenemos las aeronaves de Unic, por ejemplo, que se puede ajustar lateralmente, se puede ajustar la sensibilidad de los sticks, pero de una forma a golpe de dedo, digamos. Tenemos el dedo aquí, podemos bajar y subir. Entonces, cuando necesitamos hacer ese vuelo de precisión lento y aproximado, tenemos el stick que podemos variar la densidad del stick, ¿no? Y entonces podemos, pero si en un momento necesitamos tener potencia para poder hacer una reacción rápida, podemos darle potencia al stick y tenemos una reacción. Y eso ha sido increíble y ha sido un gran acierto por este fabricante al momento de implantar este dispositivo en ese tipo de mando que ellos proponen, que bueno, que está muy bien y justamente habilita para hacer esto que tú comentas. Vale, y un último aspecto de la planificación previa es no planificar los vuelos al límite de batería. Entonces, aquello que vamos a aprovechar la batería. No, o sea, hemos de dejar, bueno, yo no sé, daré un porcentaje, ¿no? Un 20% mínimo, pero bueno, si es un 25, un 30,
no agotar, no ir a buscar apurar, porque Mira, cualquier pequeña, no sé, lo tenemos lejos, lo hemos de hacer un retorno a casa, que vuelva el viento en contra, bueno, mil cosas genera que la batería se descargue mucho más antes. Y resulta que aquello que yo pensaba Viento en que contra, sí que me por llega, ejemplo. pues, Viento en contra, pues por no me ejemplo. llega la batería. Sí, Y no sería ni el primero, ni el segundo, ni el tercer pero caso. se dan muchas situaciones. Se puede dar o bien por viento en contra, o bien porque ya esa celda tiene X cantidad de ciclos y ya el rendimiento de la celda esa, no olvidemos que la mayoría de las celdas son de litio. O a veces ha dado algún caso, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que me marca un valor y de golpe pronto porrazo nos baja de golpe. Pero eso porque a veces ¿qué ha están pasado? mal equilibradas las celdas. Sí, ahora menos porque los tipos de aeronaves que utilizamos en este momento ya no permite tanto esta opción de desequilibrio de celda, pero sí me había pasado con anterioridad. Y un punto a tener en cuenta, un punto muy, muy importante a tener en cuenta, tener en cuenta que esas baterías, este tema que decís, esas baterías son de litio, por lo cual es un elemento activo, un elemento que está vivo, vivo no está. No, sí, no está muy vivo. No está, pero que es una reacción química, ¿no? Que está ahí. Después explicaré una cosa, si nos da tiempo y me la recuerda, si no, de la batería de litio y el agua. Vale. Vi un vídeo que es espectacular. Y bueno, como estaba diciendo, en este caso, tener cuidado en la manipulación, en el transporte, en la carga y en la descarga. Ahora resumimos que eso da para desglosarlo y tenerlo en cuenta para otro programa. Vamos a hablar en la práctica del trato de la batería de litio. Pero es un punto a tener en cuenta eso. Y por eso Adol estaba comentando entre un 20 y un 30%. Yo en lo personal soy más partidario del 30%. Es preferible tener más baterías y ganar tiempo. ¿Por qué? Porque depende cómo tenemos que garantizar ante todo. Tenemos que garantizar esa operativa aeronáutica y ese vuelo en este caso sea recreativo o profesional. Adolf. Y bueno, entonces, continuando con Siguiendo, ¿no? El primer apartado era la planificación previa. Ahora pasaríamos a un segundo apartado que es sobre el terreno. Entonces, lo primero que hemos de hacer es comprobar el dron, ¿no? El estado de los sensores y antes de volar y previamente, pues si queremos antes de salir de casa, podemos hacer una comprobación. De los lúdicos, principalmente, el lúdico que cree que lo tiene y vamos a volar y ya está, y cumplimos. Sí. Y no. Entonces, voy a hacer una acotación. Entendemos que el profesional ya sabe lo que debe lo ha de hacer. tener en cuenta. Ya tiene que tener en cuenta el cheslito y lo demás. Pero ahora nos situamos con el lúdico. El lúdico, ¿qué debemos hacer? Entonces, bueno, pues calibrar los sensores, ¿no? Y básicamente hay dos tipos de sensores, ¿no? Lo que es la unidad de medición inercial que llamamos, el IMU, que es la que se encarga de hacer las mediciones del dron, ¿no? De conocer la posición, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que con los mandos hará que el dron, pues que suba, que baje, que vaya a la derecha, que vaya a la izquierda, que el morro para adelante, el morro para detrás. Entonces, esta calibración es importante porque la orden del mando irá a esta unidad y entonces responderá con lo que nosotros estamos. Bueno, a ver, el tema de la calibración. Y mucha de la gente calibra el IMU o la brújula. La brújula es el segundo tema, es la brújula. Voy a hacer la acotación. Ahora, la IMU ya la hemos comentado y más cuando lleguemos a la brújula te voy a hacer un comentario que mucha gente no tiene en cuenta. Entonces la brújula, bueno, es aconsejable siempre calibrarla, ¿no? Primero porque puede variar los campos magnéticos, etcétera, pero después es la que también hará que el dron, ¿no? La situación en el espacio, pues un retorno a casa, etcétera, nos lo haga al punto de retorno correctamente, ¿no? Entonces son dos puntos que hemos de calibrar bien y tenerlos. Pero ahora voy a hacer el tema de la brújula. Vamos a calibrar la brújula. Muchos aeronaves, inclusive hay algunos modelos que ya se autocalibran solos en este momento, pero muchos de ellos no. Cuando vamos a calibrar una brújula, la pregunta, ¿el dron que se ubica por el norte geográfico o el norte magnético? Te diría que me han respondido alguna vez norte geográfico. Bueno, pues bien. Pero es el norte magnético.
Por lo cual, ningún elemento en aproximación a esa aeronave tendríamos que intentar no tener. Móviles, llave, cosas metálicas. Una línea de media baja tensión, ya no digo alta tensión, ¿no? Que pasa por encima o cerca. O donde vamos a calibrar que no estemos sobre una base de hormigón con hierros, también, que pueden generar también interferencia. Entonces tenemos que ir a un lugar. Y también pasa otra cosa, que por ejemplo, en tema de la Isla del Hierro o en Canarias, que es prácticamente imposible calibrar un dron ahí por la gran cantidad de concentración de hierro en tierra que hay. Mira. Es un tema, mira, no había pensado, pero al decirlo, claro. Es un tema muy, muy conflictivo. Yo tengo un amigo, vamos a reír un poco, que intentaba calibrarla y no podía, y me llamó, dijo, es que no puedo calibrarla. Y entonces vi cómo la calibraba. Estaba al lado de un camión, un dumper, pero claro, son planchas de acero. Claro, ahí no podía calibrarla. Estaba a 2 metros del camión intentando calibrar una brújula. Es imposible para estos casos. Por eso dejamos claro, Adolf, hay un punto importantísimo a tener en cuenta. Y el punto importantísimo, vamos a calibrar la brújula, intentemos estar lo que tenemos que hacer, hacerlo de forma como lo indica el fabricante, que cada fabricante de dron lo muestra y lo explica de una forma diferente. Inclusive y dentro de un fabricante, a veces diferentes modelos, puede ser diferente. Entonces, saberlo. Sí. Seguir los paso a paso del fabricante. Y no llevar nada metálico con nosotros antes de esa calibración. ¿En qué cambia? Otra pregunta que me suelen hacer con el tema de la calibración de la brújula. ¿En qué cambia si yo me voy a 100 kilómetros? Evidentemente, es que si se ha calibrado en un punto determinado, el dron, lo voy a resumir con palabras muy sencillas, el dron volverá a otro punto que no será el de despegue de la aeronave. Entonces eso a tener en cuenta. Es importante cuando superamos entre 20 y 50 kilómetros de distancia volver a realizar esa calibración. Si la aeronave se lo es lo que decimos, ¿no? La toma de conciencia propia que tiene el dron, ¿no? De decir dónde estoy, ¿no? Porque si no está en otro sitio que no es el que le corresponde. Entonces nos puede dar... Bueno, vuelve a otro punto porque nos puede dar estos fallos. Bueno, fallo para él no, porque él considera que está en otro sitio. Bueno, no, claro, pero él está haciendo lo que se le ha indicado en ese caso. Indudablemente. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Y también pasa con respecto a las brújulas que cuando nos aproximamos, depende qué zona poblada o entorno ciudadano, de ciudad, nos encontramos con esto, con líneas de alta tensión, con frecuencia, cables que a lo mejor no lo vemos, pero sí van lateralmente a un edificio, pero que genera un campo magnético. Tenemos las antenas estas de repetición de telefonía, también es otro punto. Y acá, donde voy a hacer referencia, la importancia de que ese piloto esté formado. ¿Para qué? Para que pueda tomar medidas adecuadas en el momento de tener que actuar en el caso de que pierda un GPS. Por eso es muy, muy, muy importante que ese piloto no solo tenga el documento que lo acredita, sino aparte tenga su aptitud como piloto. Y eso se otorga ensayando y practicando. Y otra de las cosas, hay gente que me dice, no, pero yo ya vuelo, ya sé volar yo. Ya lo sé hacer y voy a practicar. Sí, pero ¿quién lo puede corregir si no hay nadie capacitado para que lo pueda corregir? Y eso es un punto muy importante. Un tercer punto importante a tener en cuenta cuando trabajamos o vamos a hacer un trabajo con drones. Las condiciones del entorno que me permitan volar con seguridad. Esto que estábamos hablando, ¿no? Obstáculos que tenemos elevados, líneas eléctricas, árboles de gran tamaño, una carretera que tengo ahí cerca, una línea ferroviaria, bueno. Y después del punto de despegue, pues tener, ¿no? La zona acotada para el despegue libre y tener lo que también muchas veces estamos recalcando, ¿no? Unas zonas de aterrizaje, de emergencia, para poder, si hace falta, pues bajar el dron con seguridad. Entonces, bueno, todo esto es ¿Cuál sería? Para un punto, voy a hacer un matiz, Adolf, un matiz, sé que te voy interrumpiendo, te pido disculpas. No, ya va bien que interrumpas. Pero también porque hay gente que... Para que los oyentes... ¿Cuál es el punto de emergencia? Porque es uno que ponemos en la tabla y decimos, no, vamos a aterrizar aquí, porque si no aterrizamos, no. Es el punto, primero cuando tenemos la planificación, vamos a volar del punto A al punto B, nos vamos de un extremo al otro, A y B que podemos volar, es el punto que tenemos que poder aterrizar en caso de que no podamos volver al punto de despegue o al punto donde estamos nosotros. Entonces,
ese otro punto es el punto de emergencia. Ese punto de emergencia lo tenemos que tener acotado, identificado. ¿Por qué? Porque si tenemos que llegar a ir a ese punto para aterrizar, no nos podemos encontrar con que están haciendo un camping o que nos han aparcado un vehículo o lo que sea, porque es un punto que iremos en caso de. Por eso lleva a otras cosas, pero quise hacer este acotamiento, tener en cuenta que la zona de aterrizaje alternativo, en este caso, o punto de emergencia, tiene que estar identificado y, si de ser posible, tenerlo identificado. Y si está un poco más alejado de donde nosotros vamos a estar, es muy aconsejable, no digo que sea obligatorio, es aconsejable que haya una persona en proximidad, que puede ser un observador en este caso, que pueda tener la capacidad de poder mantener, en caso, que pueda mantener el lugar a la vista, en caso que se tenga que ir a ese punto de aterrizaje emergente. Muy bien. Cuarto punto, configurar la vuelta a casa. Es un aspecto que a veces se nos pasa, ¿no? Se nos puede pasar de que hoy estamos volando y tengo configurada una vuelta a casa del último vuelo que he hecho y la tenía configurada por, pues vamos a decir, a 50 metros. Exacto. Bueno, mira, lo que puede pasar es que tarde más tiempo, que gaste más batería. Pero claro, puede pasar al revés, que estoy en una zona orográfica y tengo configurada una zona de retorno a casa de 15 metros porque no tenía nada y estaba haciendo un trabajo que no. Y resulta que esta vuelta a casa, en vez de elevarme el dron para traerlo, me lo está bajando, con lo cual coge cualquier obstáculo. Bueno, depende, pero hay un punto todavía más importante. Entonces, gente dice, no, pero yo frente a la duda le pongo 50 metros y me quedo tranquilo. No. Si la actuación que estamos haciendo, la estamos haciendo 10, 12 metros, 8 metros. Si depende, requiere. Y si tenemos que realmente hacer uso de ese retunjón, de esa vuelta a casa, el dron va a intentar buscar la cota que se le ha marcado y volver, por lo cual ponemos esa operación todavía más en riesgo, porque él intentará subir para después regresar, cuando realmente esa importancia de la planificación y del trabajo y de la verificación en lo que es el return home. Entonces, la vuelta a casa es lo que decimos, ¿no? De un piloto profesional dentro de lo que es un checklist, vamos a decir, unos protocolos. Dentro de los protocolos pues ha de tener estos puntos para decir, a ver, lo he visto, lo he chequeado, es correcto, sí. Exactamente. Y otro de los puntos a tener en cuenta es si vuelve a donde está el dron o vuelve a donde está el mando, que en muchos de los drones lo da opción. Sí. Así que bueno, ya estamos llegando prácticamente, no sé lo que te queda, pero nos quedan menos de 2 minutos. Sí, pues mira, ya estamos porque es el quinto y último punto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el último? Probar que todo funciona correctamente. Es decir, cogemos el dron, lo ponemos en marcha, lo subimos a unos 10 metros más o menos de altura. Voy a hacer un matiz. Normalmente Aviación General habla de altura de los ojos en algunos puntos, marcan altura. No, altura de los ojos, para mi punto de vista, no. Siempre un metrito más, 3 metros. Metrito y medio para algunos. Que esté por encima de la cabeza. Que esté por encima, bastante por encima. ¿Por qué? Para evitar cualquier tipo de acción que pueda perjudicarnos. Como mínimo esa altura. Lo desplazamos de nosotros a una distancia que adelante, también. atrás, entonces ahí probamos, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, que sube, que baja, que la guiñada. Que está todo bien. Que nos gira. Entonces ahí hacemos las pruebas de decir, vale, pues comprobamos que los controles funcionan todos perfectamente. Ya estamos en disposición de iniciar la operación. Y ahí podemos volar. ¿Qué es lo que hace detrás nuestro? Que cada avión antes de despegar es lo que está haciendo. Así que ha sido un agrado. Hoy el programa ha sido muy educativo. Hemos hecho un programa un poquito diferente a lo que solemos hacer, pero evidentemente es importante, para eso estamos. Y para los que tengan duda, bueno, ya estamos llegando al final, Adolf. Desde ya agradecer a todos nuestros oyentes, a la gente que nos sigue, a la gente que nos apoya, a la gente que realmente quiere vivir el mundo UAS de la forma en su máxima plenitud, a los que lo vivimos viviendo desde un principio de hace tantos años y que vemos ahora que el mundo UAS se va para arriba. Así que nada, los tenemos que dejar, ya llegamos al final. Nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el próximo programa con Volares. Volares, un programa de radio dedicado al mundo UAS, un programa de radio dedicado al mundo del radiocontrol. Desde Barcelona al mundo, Volares. Chao, chao.